Realmente no nos olvidemos cada día de bendecir a Dios y darle gracias por todo lo que nos ha dado y por lo que no tenemos, que pidiéndole, si está en la voluntad de Él, seguramente bien. Y si no, que nos ayude para seguir adelante contento con lo que Dios nos ha dado ya. Bueno, vamos a leer sobre Nehemías, ya que hablo de Esdras, que fueron contemporáneos ambos, estuvieron en la misma época en Jerusalén, nada más que Esdras era un sacerdote y él se dedicaba más que todo a la parte de lo que era la palabra y el culto, y Nehemías fue como un gobernador ahí a Jerusalén y tuvo una tarea. Nehemías, ¿se acuerdan qué pasó durante el gobierno de Nehemías? Algo muy importante que no tenía en ese momento el pueblo de Jerusalén: las murallas. ¿Recuerdan? Cuando Nabucodonosor se los llevó a todos cautivos, lo que hizo fue destruir todas las murallas. ¿Por qué? Porque ya él había ido en un momento, había sacado el rey y había dejado otro a cargo. ¿Pero qué hizo? Este se sublevó de nuevo, entonces dijo, no vamos a renegar más. Vino de nuevo con todo el ejército, los conquistó y dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Así dice un dicho, no es bíblico, pero un dicho. Entonces, ¿qué hizo? Sacó las murallas y de ahí ya quedó totalmente desguarnecido, ya no había donde refugiarse. Entonces, Nehemías, él estaba como, ¿se acuerdan cuál era el oficio delante del rey de Nehemías? Copero del rey. Esta semana justo le explicamos a una sobrinita lo que era ser copero, que era un trabajo peligroso. Uno dice, bueno, toma un poco de vino, pero el tema es que lo ponían ahí porque si lo querían envenenar al rey, primero el que moría era el copero. Así que bueno, pero en un momento él se entera de cómo estaba el pueblo de Israel, que estaba en la angustia, que estaban los muros caídos, de que en esa época no tener las murallas significaba estar desprotegido, porque cuando te atacaban, ¿qué hacían? Todos salían corriendo, se metían atrás de las murallas y ahí ya tenían la protección. Entonces Nehemías ora en ese momento, le pide a Dios y Dios le concede que él pueda volver a Jerusalén, mandado por el rey, para la reconstrucción de la ciudad. Vamos a ver en Nehemías 2:17 lo que estaba pasando. Nehemías llega, y a la noche vieron que salió en el caballo y empieza a recorrer la ciudad y estaba todo destruido. Entonces, en el capítulo 2, versículo 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El pueblo ya estaba instalado, estaba en los alrededores, pero ¿qué pasaba? No tenían murallas. Entonces, como decía recién, cualquiera que los quería atacar tenía que ir nomás y pasar por la casa de cada uno y los asaltaba. Fíjense que hoy en día nosotros, en menor medida, pero también tenemos nuestras murallas, nuestros hogares, ¿o no? Tenemos nuestra casita. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llegué a tu casa y no está la puerta? No te robaron nada más que la puerta. ¿Poco esta noche cómo dormirías? Dormí con un ojo abierto. Dicen que las liebres duermen con los ojos abiertos. Nunca vi uno. Pero dormirías así. Te sentarías ahí en la puerta, te acostarías en un sillón en la puerta. ¿Por qué? Porque no querés que entren a tu casa, te lleven nada, ni le hagan daño a tu familia. Entonces fíjense en lo importante de tener las murallas. Y como antes, nosotros también tenemos que tener altas nuestras murallas, no solo por la casa. Bueno, que tenemos la casa, bueno, nosotros todavía no tenemos tejido, pero uno pone el tejido, como para decir, bueno, si alguien pasa, por lo menos tiene que abrir la puerta, tiene que saltar un tejido, tiene que romperme la puerta, o sea, no le es tan fácil. Y nosotros también tenemos que tener nuestras murallas altas en nuestra vida personal y también espiritual. Porque como decía Michael, estamos viviendo tiempos peligrosos. Fíjense en que no solo es por lo que dice el tema de que se están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios, que obviamente afectan para mal a nuestro país, sino que también por ahí empiezan a venir algún tipo de persecución. Como les decía recién, oraba, hay hermanos que tienen que tener reuniones medio escondidas. Nos contaron una vez en China que cuando hacen las reuniones, generalmente buscan una casa grande con una habitación que esté bien metida en el medio de la casa, y cuando cantan, por ejemplo, no podemos hacerlo así, sino que es más tranquilo, despacito, se comparte la palabra de Dios. Cuando entran no pueden ir todos juntos, no podemos reunirnos hacia el frente, sino que tienen que ir de a uno, espaciados, como distraídos, así se meten a la casa. Y lo mismo para salir, tienen mucho cuidado porque no tienen esa libertad. Entonces, nosotros también, a veces quizás tenemos esa libertad, pero tenemos otro tipo de ataques que nos pueden ir
permeando nuestras vidas y nos pueden ir robando algunas cosas que ya vamos a ver que es mucho más importante que una heladera o lo que podamos llegar a tener de valor en la casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener siempre en alto nuestras murallas. Y tenemos murallas para todos. Tenemos nuestra casa, tenemos que también tener murallas. Vieron que cuando uno tiene internet, incluso en los navegadores, vieron que hay unos controles para la niñez y todo lo demás, que son pequeñas murallas que uno va poniendo para que no se le metan cosas a nuestra familia que no queremos. Por eso también hay que tener cuidado con lo que leemos, no solo nuestros chicos, nosotros también. Una vez alguien dijo que lo retaba al hijo, le decía, no, dice, ahora vamos a ver una película con tu mamá, pero vos no podés verla. ¿Por qué? Dice, porque te va a hacer mal. ¿Y a vos no te va a hacer mal? Entonces, tenemos que tener cuidado lo que leen nuestros hijos, pero también lo que leemos nosotros. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Porque si, bueno, pero un programa de radio que estamos escuchando. Bueno, tengamos cuidado, porque a veces inconscientemente se te van grabando cosas. Dicen que los de la publicidad, bueno, que a veces aparecen publicidad, ¿sí? Yo no le llevo el apunte, pero dice que inconscientemente te van impactando en la mente. Y después hay cosas que te van dejando ahí, no sé cómo es, pero hay que tener cuidado. Entonces, con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, con lo que dejamos entrar a casa. A veces tenemos que tener mucho cuidado. Una vez nos pasó, nuestra hija fue muy dócil de chiquita, pero llegó un año que se hizo amiguita en el secundario de una chica que la llevó por muy mal camino. Y encima, como no quería estar en la bandera, porque tenía muy buenas notas, era escolta hasta ese momento, y se le puso que no tenía que estar en la bandera, porque obviamente la chica algo le habrá dicho, y estaba con que no quería, fue y discutió con el director del colegio que no quería estar, y el director le decía, pero vos tenés las notas, es un privilegio, qué sé yo, y alguien le dijo, fíjense lo que es, dice, bueno, dice, si te llevas una materia, no vas a tener la bandera. ¿Qué hizo? Se llevó 10 ese año, como para no errarle. Así que fue, también tuvo todo el verano estudiando, la sacó todas, pero ¿qué pasó? En un descuido que tuvimos, porque bueno, justo se nos dio mucho trabajo, que tuvimos que, porque siempre tratamos de ir por lo menos así todos los meses o mes por medio, más allá de que ella tenía buenas notas, pero tratamos de ir a ver cómo estaba en el colegio. Justo ese año se dio un bache de unos meses que no pudimos hacer eso, y si no hubiéramos ido, por ahí nos hubiéramos enterado de la clase de junta que tenía, entonces hubiéramos puesto un freno. Bueno, fue una anécdota, gracias a Dios le superó el colegio, pero vean cómo un pequeño huequito puede vulnerar una defensa y afectar a nuestras vidas. Por eso yo tengo que ocuparme de los muros de mi vida, porque así es personalmente, de mi familia, cuidar los muros que rodean a mi familia, aun cuando están en la calle, no es que van a ir con una pared, sino con quién se juntan, qué es lo que hacen, qué es lo que están viendo. Tenemos que tener un poquito de cuidado con los chicos. Y también en la iglesia. Como decíamos recién, tenemos que nosotros tener una iglesia fuerte. Nosotros somos parte del pueblo y tenemos que cuidar que los muros de la iglesia estén levantados, estén fuertes. Esto es sinónimo de que, más allá de que yo tenga que colaborar en todo lo que se haga, que oremos para que la iglesia tenga una sana doctrina, que oremos para que haya verdaderos siervos de Dios dentro de la iglesia y que incluso yo mismo sea un buen siervo de Dios, que todo lo que se haga en la iglesia sea para glorificar el nombre de Dios y todo eso. ¿Vieron como decía Josué? Yo en mi casa serviremos al Señor. Bueno, que realmente nos comprometamos para que también oremos por eso, por la iglesia. Porque a veces ¿vieron como dice la palabra del Señor? Hay zorras pequeñas que se meten que después terminan haciendo un gran daño. Entonces tenemos que orar también por la iglesia para que los muros de la iglesia estén fuertes y estén altos. Las murallas me dan protección. Me pueden atacar, me van a atacar seguramente en algún momento de mi vida. Pero ¿vieron cómo eran las murallas? No sé si vieron las películas. ¿Sí me vieron dónde hacían los castillos? Yo veo algunos castillos por ahí que los hacían en la punta allá y en unos acantilados que para allá. ¿Cómo hicieron para construir ahí? Sino para llevar las piedras. Bueno, así como les costó llevar las piedras a ellos para levantar esa muralla, imagínense lo que eran los otros para atacarla. Porque cuando vos lo querés construir, está bien, te cuesta, que yo lo llevas, pero cuando vos tenés que atacar, no solo tenés que subir vos con las armas y todo lo demás, sino que de arriba te están tirando cosas. Vieron las películas que le tiraban con flecha, aceite, piedra, lo que se cruzaba le tiraban. Entonces, capaz que pueden saltar de la muralla alguno, pero cuando llega, por lo menos llega cansado. Entonces vos podés enfrentarlo mejor. Entonces, tenemos que tener siempre altas nuestras murallas. ¿Y cómo podemos estar tranquilos dentro de una muralla? Teniendo una buena muralla. Y fíjense en lo que dice el Salmo 91. El 1. Todos lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? El que habita. Búsquenlo. Así se les queda grabado.
Vamos a leer los 2 primeros versículos, que en realidad después si quieren en la casa léanlo. Había una hermana que en un grupo casero de Alta Gracia que ella lo leía toda la noche. Ella no se iba a dormir si no leía el Salmo 91. Uno dice, bueno, como decía Michael en la última enseñanza, por ahí lo hace por costumbre, pero ella lo hacía por convicción. Realmente se quedaba tranquila cuando lo leía. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. A Dios, depende de las circunstancias que estemos, los vamos a ver de diferentes formas. Obviamente es Dios, pero a veces cuando estamos en alguna situación lo podemos ver como un padre. Cuando estamos, o cuando le entregamos nuestro corazón, lo vimos como nuestro Señor y Salvador. En algunas circunstancias lo podemos ver como un castillo. Castillo es sinónimo de protección, de muros, donde uno dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y se morará bajo la sombra. Entonces, un lugar donde podemos estar fresco en verano, podemos estar cálidos en invierno, donde estamos cubiertos, donde sabemos que no nos van a poder tocar, no nos van a atacar, y sobre todo sabiendo que es Dios, porque si ustedes han visto, a mí me gusta por ahí leer algo de la historia, ha habido muchos castillos que decían eran una fortaleza, pero siempre había un descuido. Recuerdo uno, no me acuerdo ahora en memoria el nombre, pero que había uno que dice que lo estaban observando porque los quisieron atacar y no sabían cómo entrar, hasta que unos se fueron de noche a espiarlos, y estaban espiando, tuvieron varias noches, hasta que se dieron cuenta que los guardias a veces salían por una puertita, salían, no sé, a distraerse, no iban a fumar porque no había cigarrillos en esa época, pero como que salían y entraban. Entonces, esa puerta no tenía mucha seguridad, y casi ni se veía la puerta. Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron un grupo por ahí adentro, abrieron la puerta grande y entró todo el ejército. Siempre hay un recoveco. El más famoso, ¿se acuerdan del caballo de Troya? No la podían atacar a la ciudad, la atacan, no la podían destruir. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, nos vamos, y metieron un caballo. Ahí tuvieron una pequeña vulnerabilidad. Entonces, a veces los castillos, aunque nos dan alguna seguridad, igual que en casa, a veces se nos escapa algo y se nos meten. A veces tenemos plena seguridad, pero siempre hay uno más vivo que uno, dice el dicho. Pero cuando estamos en el castillo, cuando Dios es nuestro castillo, sabemos que Él no tiene vulnerabilidades. Podemos estar confiados. Más allá de que físicamente en la vida podamos estar por ahí medio movidos como con los terremotos de estos últimos tiempos, pero sabemos que en Dios estamos seguros. Y que, como siempre decía, dice, si vos estás acá en la tierra y te pasa algo y te morís, te vas al cielo de la presencia de Dios. Si te quedas en la compañía de tus seres queridos que te van a cuidar y te van a ayudar en este tiempo. Entonces, los hijos de Dios nunca pierden. ¿Por qué? Porque nuestro castillo no se puede vulnerar nunca. No hay ataque que lo pueda vulnerar si tenemos nuestra confianza en el Señor. Volviendo a la construcción de los muros, recuerdan que empezaron a construir ellos. Fíjense en Nehemías 4, si volvemos un poquito. No lo pierdan en Nehemías porque vamos a volver después. En el versículo 10 dice la palabra del Señor. Bueno, llegamos al versículo 10 luego de que cuando empiezan a construir el muro, los enemigos del pueblo de Israel, dice que empezaron a decir cosas para tratar de amedrentarlos y que ellos se desanimaran para construirlo. Y en el versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es cierto que cuando uno empieza una tarea, y ya que edificar el muro había que mover piedras, había que limpiar los escombros, si uno lee un poquito más detenidamente, había que volver a armar las puertas, había que armar los muros, poner las puertas, era un trabajo pesado. Pero fíjense que cuando ellos empiezan en el versículo 3, les dice, van a ofrecer sacrificios, resucitarán de los montones, dice del polvo de las piedras, y en el 3 dice, si sube una zorra lo va a derribar al muro. Fíjense, es cierto que a lo mejor físicamente te cansas cuando vas a hacer una tarea, pero el problema es cuando vos te cansas internamente, cuando no tenés ánimo. Porque a veces, vieron que uno puede estar recansado, pero tiene ganas de hacer la cosa y saca fuerzas de donde no lo hay. Nosotros conocimos una chica donde vivíamos en Córdoba, trabajaba a veces hasta 24 horas seguidas, trabajaba la chica esta, porque tenía que llevar el sustento a su hijo. El marido la había dejado en la calle con un nenito de, Elías, 4 años, 5, y una bebé de meses. Y ella que no tenía dónde vivir porque el hombre se fue y la dejó sin pagar alquiler, sin nada, encontró una casa desocupada. Fíjense lo que tuvo que hacer, consiguió el trabajo, tenía que dejar la puerta, no tenía puerta, tenía que dejar una madera tapando la casa, y ella se iba a trabajar, y como le quedaba cerca, iba y venía cada tanto así, porque tenía que dejar los chicos ahí, no los podía llegar al trabajo.
Después consiguió una casita más o menos, pero ella trabajaba a veces hasta 24 horas en la época de los colegios porque hacían encuadernaciones, libros. Todo para llevar el sustento a la casa. Físicamente uno se cansa, no lo puede hacer, pero había algo adentro de ella que la mueve. En nuestras vidas pasa lo mismo. Cuando hay un deseo de hacer algo, ya sea por nuestros hijos o por un sueño, lo que sea, uno hace a veces hasta más allá de su fuerza porque está el anhelo adentro del corazón, está la fuerza que viene de adentro. Pero cuando uno está deprimido, no sé si a alguno le ha pasado a alguno que está deprimido, que está depre o que está desanimado, vieron que a una vez hasta levantarse para ir no sé, a cortar el pasto, te cuesta un montón como si tuvieras que llevar una bolsa de cemento arriba. Pero cuando está el deseo, está. Y cuando hacía esto también me acordaba, cuando nos fuimos a vivir a casa, tuvimos que hacer un garage, nos habían traído 35 bolsas de cemento. Donde yo vivo, bueno, algunos conocen, es una loma empinada. Y la casa está arriba. Pero ¿qué pasa? El camión no llega porque es todo piedra. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Me dejaban las bolsas de cemento en la calle. Empecé a subirlo, claro, 4 o 5 bolsas. Ya ahí se me empezaron a fallar las fuerzas. Pero ¿qué pasó? Vi unas nubes y unos refusilos en el fondo y dije, chao, pierdo todo. Y me nació la fuerza de adentro. No había tomado nada para tener más fuerza. Era algo que venía de adentro y dije, bueno, perdemos plata. Y eso ya me motivó para tener que subir las bolsas de cemento. Entonces, a veces viene esa fuerza del interior. Si lo llevamos a las Biblias, fíjense, ¿recuerdan la historia de Jericó? Que lo estuvimos viendo en los jueces. Las murallas caen por un obrar de Dios, obviamente. Pero así, si Dios no hubiera tirado las murallas, yo creo que el pueblo de Jericó hubiera perdido la batalla. ¿Por qué? Porque dice, ¿se acuerdan cuando fueron los espías a ver a Rahab? ¿Qué dicen? Escuchamos lo que Dios hizo para cruzar el Mar Rojo y escuchamos lo que Dios ha hecho con el resto de los reyes, nuestro corazón ha desfallecido. Dice que ya no tenían fuerzas, no había quedado aliento para pelear. Entonces fíjense, por más que Dios no hubiera tirado las murallas, si hubiera atacado el pueblo de Israel también hubiera ganado, porque ya los valientes no tenían fuerza. ¿Recuerdan otra historia, la de Sansón? Es un hombre, dice que levantaba los quiciales de las puertas y se los llevaba allá arriba, esa bromita hacía, que con una mandíbula de un burro mató como 1000 personas, qué sé yo, tenía una fuerza bruta. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando Dalila le quería decir cuál era el secreto de su fuerza? Y él le engañó una vez, le engañó otra vez, le engañó otra vez. Pero ese, si ustedes leen después, bueno, si quieren leerlo en Jueces 16, dice que ella importunaba tanto, insistía tanto, hasta que el alma de Sansón fue llevada a mortal angustia. Fíjense que le machacó, no me querés, no hace esto, no me decís la verdad. Gracias a Dios, eran las mujeres de esa época. En esta época las mujeres no hacen eso, no nos machacan esas cosas, ¿no? Pero dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Entonces, un hombre que tenía una fuerza impresionante fue reducido porque una mujer taca y lo llevó a mortal angustia. El problema de Sansón no fue lo de afuera, sino que fue que adentro se debilitó. Entonces, al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Cuando estaban levantando los muros, le empezaron a tirar, de eso se te va a caer, no te va a quedar bien, búscate un albañil que te haga bien las cosas. Entonces buscaban desmoralizarlos. Entonces cuando ellos dicen, fíjense que hay en el versículo 9, para que se me perdió, en el versículo 9, cuando Nehemías escucha todo esto, dice, entonces oramos a nuestro Dios. Esa es la regla básica para nuestras vidas. Cuando vamos a emprender algo, tiene que estar precedido de oración. Ya sea una reunión, ya sea una obra, lo que sea. Ya sea a veces, Señor, voy a hacer la comida para mis hijos, las mujeres o los hombres. Es decir, ayúdame a que salga lo mejor, un manjar para mis hijos. Señor, ayúdame con esto para mi familia. Señor, tengo en mente, no sé, hacer un viaje. Si está dentro de tu voluntad, abrirme las puertas. Que Dios sea parte de nuestra vida. Porque ese es el motorcito que nos va a impulsar y nos va a llevar a conseguir nuestros anhelos, nuestros sueños o a hacer felices a nuestra familia. Y dice en el versículo 16 del mismo capítulo 4, que más allá de la oración y de que a lo mejor les faltaban las fuerzas, pero dice que hicieron algo práctico. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Imagínense lo que es estar haciendo el revoque de tu casa con una mano en la espada y se complica. No es lo mismo que estar
con todas las pilas puestas en hacer el revoque. Pero muchas veces en nuestras vidas vamos a tener que hacer este pequeño esfuerzo. Trabajar para nuestra vida, para nuestro sustento diario, pero no descuidar la espada. ¿Y qué es lo que es la espada para nosotros? La palabra de Dios. Entonces, cada vez que estemos trabajando, cada vez que estemos levantando los muros de mi vida, de mi familia, de nuestra iglesia, que sea con la mano en la espada. Que la oración preceda todo, pero que la espada esté siempre presente. Tiene que ser una constante en nuestra vida para que realmente podamos levantar unas buenas murallas. Hay que evitar que el enemigo nos meta ideas raras en la cabeza. Vieron que no los atacaron, pero les empezaron a decir, nos vamos a meter, se les va a meter gente, los van a destruir desde adentro, si hay una zorra les va a tumbar las paredes. Fíjense en que empezaron a tirarles ideas raras en la cabeza. Y fíjense en que a nosotros, muchas veces, sobre todo fíjense en cuando es el tema de la depresión. Hay gente que cae en depresión. A veces uno puede decir, bueno, estoy enfermo, le pasó algo a un ser querido, me están pasando circunstancias que te bajonean. Pero a veces hay gente que está deprimida, pero porque se levantó un día y se deprimió. A veces tienen ataques de pánico, como se llama ahora, muchas cosas, pero hay cosas en la vida que te paralizan, que no te dejan, y muchas veces son porque hay ideas que te van golpeando la cabeza. Fíjense en que ahora hay tantas noticias de lo que va a pasar este año, que si uno se pone a prestar atención a lo que todos opinan que va a suceder, decir, Señor, vení, llévame porque esto no lo aguanto. Hay una palabra en la Biblia que dice, la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Bueno, la fe viene por el oír y la duda también viene por el oír. Depende de lo que escuches. Si escuchas la palabra de Dios, vas a tener fe en tu vida. Ahora, si empezás a escuchar los noticieros u otras cosas, se te va a empezar a presentar las dudas. La duda es sinónimo de grietas en nuestros muros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué voces estamos escuchando. Yo a veces, creo que yo lo conté alguna vez, yo leo los diarios, a veces para informarme, sobre todo cuando tengo que viajar a veces a Córdoba, para ver si no hay un paro o algo que me vaya a cortar el centro, porque es un lío después andar. Y más o menos como para estar informado de lo que está pasando. Pero generalmente no me pongo a leer todas las noticias, porque si no, te terminas amargando. Entonces leo lo justo y necesario como para estar informado de lo que pasó, y después lo demás, palabra de Dios, que tiene que ser la constante en nuestras vidas. Nehemías, vemos un claro ejemplo de a quién estaba escuchando, porque si seguimos leyendo, a él directamente lo querían engañar y lo querían amenazar. Le decían, vení, juntémonos porque tenemos que charlar unas cosas. No, no puedo. Bueno, y después le decían, ya como vieron que no salía de ahí, le decían, bueno, encérrate en el templo porque te van a venir y te van a matar. Y eran muchas voces que venían, pero Nehemías no claudicó en esto. Y lo vemos por todo lo que pasó en esa época. Él supo escuchar la voz de Dios. El tema es que a veces, como decíamos, los acreedores se le debilitan las fuerzas. A veces por lo que estamos escuchando. Ahora el tema es, ¿de dónde podemos sacar nuestras fuerzas para mantener las murallas altas? Nehemías 8, versículo 8 y 10. Acá estamos, en esta parte ya habían levantado los muros, ya estaban todos adentro, había una parte del pueblo que iba a vivir adentro, otra parte en el campo, pero así todo eran un pueblo chico, podemos decir en ese momento, y no eran potencia. Cuando estaba el rey David o estaba en Salomón, el pueblo de Israel era potencia, que podía hacer frente a cualquiera. Pero ahora ellos tenían una ciudad como para que no les roben lo poco que tenían, pero seguían siendo chicos. Y dice que en un momento se pusieron a leer la palabra de Dios, fíjense, desde el amanecer hasta pasado el mediodía. Estaría bueno hacer un retiro de eso de lectura de palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice que cuando el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, Esdras leía y estaban los levitas y otros que les daban sentido para que el pueblo lo pudiera entender. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Cuando tengamos que hacer una tarea, sobre todo cuando queremos hacerla para el Señor, y sintamos que nos falta la fuerza, tenemos que recurrir al gozo del Señor, porque dice que es nuestra fuerza. Gozo a veces ¿cómo es? Lo relacionamos con alegría, no me salió la palabra relacionar. Porque decimos, el que está gozoso está alegre. Ahora, la alegría en realidad es una respuesta emocional hacia algo que me está pasando. Una buena noticia, un buen trabajo, algo que te vino de arriba, o sea, algo que te alegra. Te invitaron a comer un asado y, como dice el dicho, panza llena, corazón contento. Entonces, la alegría es una respuesta emocional a algo que me sucede. El gozo, por lo contrario, es una respuesta espiritual a algo que se me viene de afuera. Entonces, puede ser una mala noticia, pero mi respuesta viene directamente del trono, porque me agarro del gozo del Señor y yo actúo y decido sobre lo que está sucediendo. Entonces, vemos que a veces estamos pasando por situaciones difíciles. Me ha pasado el pastor de allá en Córdoba, el pastor Miguel, bueno, que gracias a Dios está bien, no sé si estuvieron orando por él, pero en un momento su esposa estuvo muy enferma y una vez justo lo acompañé a la clínica porque la había ido a ver a él y yo estaba con él y me llevó. Y recuerdo que cuando estábamos ahí en la puerta, en el pasillo, viene alguien y le dice, parece que dicen que es cáncer lo que tiene su esposa. Yo lo primero, de una noticia así, lo primero que hice, lo miré a él y fue, pero así, no se le vio una muesca, nada, y dijo, bueno, vamos a estar orando. Entonces, fue una respuesta espiritual a una situación que venía. Y así como eso hay un montón de testimonios, o incluso nosotros mismos podemos haberlo pasado. Entonces, acá vemos que el hecho de tener ese acceso a ese gozo de Dios no es por algo que yo haga, no es porque yo me lea la Biblia todos los días, porque ore tantas horas por día, sino que es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida que va haciendo una obra que hace que el gozo del Señor se instale. ¿Se acuerdan que la otra vez que prediqué yo hablé que cuando una de las evidencias de mi transformación o de mi entrega al Señor era que nacía en mí el amor? El amor hacia los demás, por eso podía amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a mí mismo. Bueno, el amor es parte del fruto del Espíritu Santo y lo relacionamos dándole un orden. Como Dios es amor, el principio de mi vida y todo el fruto del Espíritu Santo se desprendía de mi relación con Dios. Entonces, Dios es amor, el amor nace a partir de mi relación con Dios. El gozo también en mi vida nace a partir de mi relación con el Señor. Si yo no tengo una buena relación con el Señor, difícilmente voy a poder vivir lo que es el gozo del Señor en mi vida. Fíjense que acá Nehemías, cuando dice esto, todavía no estaban las circunstancias, ¿verdad?, como para decir, bueno, nos podemos tirar relajaditos, sino que estaban en una situación todavía difícil. Pero el gozo del Señor es lo que los ayudaba a seguir. Y en eso es la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando levantamos una muralla, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿de qué lado de la muralla voy a estar? Porque imagínense que yo levanto una muralla para que no me roben, pero después me di cuenta que me quedé del lado de afuera. Pasaron los muchachos y me llevaron lo poco que tenía que haber. Entonces, en mi relación con Dios también tengo que ver de qué lado voy a estar. Porque si no voy a levantar murallas que en vez de defenderme me van a impedir acceder a Dios. Entonces, cuando yo voy a levantar mi relación con Dios, decir, bueno, yo me tengo que nutrir de una sana doctrina. Yo me tengo que pasar tiempo y dedicarle tiempo para meditar en la palabra de Dios, para orar, para congregarme, para todas esas cosas que me ayudan a que yo pueda levantar una muralla y que esté del lado correcto de la muralla. Y otro tema que también tengo que tener cuando levanto una muralla, algo que tengo que ver es qué es lo que voy a dejar adentro de la muralla. Si imaginen que me quiero proteger de un ladrón, levanto una muralla, pero el ladrón se me quedó adentro. No tiene sentido. Entonces, en mi vida, yo busco tener una buena relación con Dios, pero también tengo que ver qué es lo que está dentro de mi casa. ¿Qué es lo que se ve en la televisión? ¿Qué es lo que se hace? ¿A quién se invita? Son muchas cositas, sobre todo los papás, que tenemos que estar cuidando para que realmente tengamos una muralla que nos proteja, pero que también adentro esté sano el ambiente. Si dejamos que el diablo nos robe el gozo, vamos a perder la fuerza. Vieron que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el diablo, vieron lo que dice en Juan 10:10, que dice, el ladrón vino para matar, para robar, matar y destruir. Lo primero que nos quiere robar es la comunión con el Señor.
El diablo se podría buscar un loco con una ametralladora que venga hoy en día y nos mate a todos acá. Pero pierde, porque de acá nos vamos directo a la presencia del Señor. ¿Por qué estamos acá? Porque queremos conocer más al Señor, queremos estar reunidos como hermanos en la presencia del Señor. Entonces nos mata y nos vamos derechito ahí al trono del Señor. Pero que si Él nos llega a robar la comunión con el Señor, hace que perdamos el acceso al gozo. Perder el acceso al gozo significa que perdemos la fuerza. Eso que nos nutre o nos anima a enfrentar lo que se venga. Entonces, perdemos la fuerza para enfrentar en lo que se tiene que ver en la vida, perdemos la fuerza para hacerle frente al pecado, perdemos la fuerza para servir al Señor. Por eso cuando la palabra de Dios dice que se va a levantar una iglesia apóstata, va a ser una iglesia que va a perder la comunión con Dios, que va a perder el acceso al gozo del Señor, entonces va a ser una iglesia fría. Fíjense, capaz que no pecan, capaz que se portan bien, pero no van a servir al Señor. Va a ser una iglesia que va a estar preocupada cada uno en sí mismo, que no van a estar preocupados por los demás, que el amor entre los hermanos no va a existir, porque no está ese gozo. Tenemos que tener cuidado que el diablo no nos robe el gozo. Y fíjense si lo queremos llevar también a la práctica en los hogares. Cuando los chicos agarran la calle y no quieren volver a la casa, ¿por qué es? Porque no hay ese gozo, no se vive algo que los llene en el hogar. Entonces prefieren estar en la calle. Nos pasó, yo tengo unas sobrinitas, son tremendas, ellas vienen, se quieren conocer por un ratito, pero después quieren volver a su casa. Quieren estar con su mamá y con su papá. Yo las hago jugar, jugamos a la escondida, todo lo demás, pero llega un momento que quiere volver a su casa. Si ellas tuvieran un mal ambiente, donde no hay gozo, ¿ustedes creen que querían volver? No. Tenemos otro caso, una nenita que quiere estar siempre en la casa de la abuela, porque en la casa no está encontrando el gozo que debería sentir. Entonces, si mis hijos están agarrando la calle, tengo que revisar por qué. Puede ser por una mala compañía que lo están llevando para mal. Entonces, tengo que tener cuidado con quién se junta, qué es lo que está escuchando. Pero también tengo que ver qué es lo que estoy viviendo en mi hogar que no quieren que ellos quieren estar ahí. Lo mismo pasa con los matrimonios. Cuando un esposo se va con otra o la esposa se va con otro, ¿por qué es? Porque no hay gozo dentro del matrimonio. No digo que todo esté color de rosa. A veces hay situaciones, hay pruebas, pero cuando hay gozo entre los esposos, hay ese amor entre los esposos, se hace frente a lo que sea. Se te pueden cruzar las mejores mujeres o los hombres más guapos, pero vos solo estás con tu esposo. Pero si se pierde el gozo en el matrimonio, como siempre decimos, si no tenés una buena comida en tu casa, vas a ir a buscar un lugar donde comer. Entonces te vas a un restaurante, pedís un delivery. Entonces lo mismo pasa, tenemos que tener también el cuidado de ese gozo entre la familia, entre los esposos, tomarnos el tiempo para orar, para leer juntos, aunque no sea para salir a mirar una puesta de sol tomado de la mano, porque la plata no alcanza por otra cosa, pero que tengamos ese tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos y también con nuestros hermanos. Una cosa es orar por alguien que no conozco y otra cosa es orar por alguien que sí conozco. Me pasó una vez, ¿se acuerdan hace unos años que hubo una inundación en Santa Fe? Y bueno, en la iglesia empezamos a juntar cosas para los inundados, porque se los había llegado. Y yo decía, bueno, inundados, pero me hacía la idea de un poco de agua en la casa. Hasta que un día vi fuimos a la casa de la hermana Vilma. Y justo prendo la televisión y está un noticiero con las inundaciones en Santa Fe. Y me acuerdo, todavía me queda en la mente, la imagen de unas casas, el agua hasta el techo y la gente arriba del techo. Ahí tomé dimensión de lo que eran las inundaciones en Santa Fe. Y ahí mi oración empezó a cambiar por la gente de Santa Fe. Entonces, también tenemos que juntarnos con los hermanos, tomarnos tiempo para estar con los hermanos. Por eso es bueno congregarse, porque ahí empezamos a conocer más al hermano y nuestra oración también cambia. Y también el gozo del Señor se instala entre medios de nosotros. Amén. Por eso que también se da lo contra, que hay hermanos que van de iglesia en iglesia. Porque en esta iglesia es esto, porque en realidad lo que han perdido es el gozo, el acceso al gozo del Señor. Entonces fíjense que capaz que les pasa como los fariseos que estaban delante del Señor Jesucristo, pero no podían reconocerlo, porque eran muy religiosos, pero no tenían la comunión con Dios, no tenían el gozo del Señor, entonces no podían disfrutar de eso. Entonces, que realmente el Señor nos ayude a poder acceder a ese gozo. Y algo que les quería decir, porque ya les dije, lo bueno que es construir unas murallas, lo bueno de tener el acceso al gozo del Señor, lo malo de perder el gozo del Señor, pero ¿qué pasa si ahora yo me doy cuenta que estoy viviendo algo de esto? Que a lo mejor no me siento bien en mi casa, o no me siento bien en la iglesia, o que he perdido ese gozo con el Señor. Si yo lo perdí, ¿qué tengo que hacer? Salmo 16:11, y con esto vamos cerrando.
Me mostrarás la senda de la vida. ¿Lo tienen todos? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, le está hablando el Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, si yo noto que estoy medio bajoneado, que no tengo la fuerza, que me cuesta leer la Biblia, quizás me haga falta una dosis o una ducha de el gozo del Señor. Entonces, ¿dónde voy a buscar eso? Si hoy ahora me doy cuenta que no tengo pan en casa, me voy a ir a la panadería y compro ahí porque ahí tiene pan. Si tengo que acceder al gozo del Señor, ¿a dónde voy? A la presencia del Señor. Y gracias a Dios, eso no hace falta que haga nada caro, ni un viaje. Vieron que algunos se caminan 40 kilómetros y vuelven, todo para encontrar algo de Dios. No, simplemente lo que quizás es llegar a casa, cerrar la puerta, apagar el celular, apagar todo y ponerme a leer la Biblia o ponerme a orar. Y ahí voy a ir a la misma presencia del Señor y como dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando consigamos esto, las fuerzas seguramente se nos van a renovar.